Bienvenidos de nuevo al Jardín de las Letras. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de Hermes Trismegisto, Una figura envuelta en misterio, ¿sí? que nos dejó un legado de sabiduría ancestral conocido como hermetismo. Exacto. Su figura se debate entre la historia y el mito. Algunos lo vinculan con el dios egipcio Thoth. ¿Verdad? Pero lo que sí tenemos claro es el impacto de sus enseñanzas. Y precisamente de eso se trata esta inmersión, de comprender el hermetismo y su relevancia para nosotros hoy. ¿Por dónde comenzamos a desentrañar esta sabiduría? Bueno, el hermetismo se basa en 7 principios, como pilares que sostienen una estructura. Empecemos por el mentalismo, la idea de que el universo es fundamentalmente mental. Mental. Como si fuera un inmenso océano de pensamiento y nuestra mente, Nuestra mente. una gota en ese océano. Y eso significa que nuestra realidad es producto de nuestra mente. Es un concepto bastante revolucionario, ¿no? En efecto, el hermetismo nos dice que nuestros pensamientos tienen un poder creador, ¡Wow! que la realidad que experimentamos es un reflejo de nuestra mente. Ok, entonces, ¿cómo encaja el principio de correspondencia en todo esto? Como es arriba, es abajo, ¿cierto? Precisamente, este principio nos habla de la interconexión entre todos los niveles de la realidad, Interconexión. lo que sucede en el microcosmos. Ajá. En nuestro mundo interior se refleja en el macrocosmos, en el universo, Ya. y viceversa. Es como si el universo fuera un espejo gigante. Es fascinante, ¿no? Me recuerda la idea de los fractales, donde un patrón se repite a diferentes escalas. Buena analogía. El principio de correspondencia nos invita a observar las conexiones, a ver los patrones que se repiten en diferentes niveles de la realidad. Y hablando de patrones, ¿qué hay del principio de vibración? ¿Cómo se integra en esta red de conexiones? La vibración nos dice que todo en el universo está en constante movimiento, en un estado de vibración. Muy bien. Cada cosa, cada pensamiento, cada emoción tiene una frecuencia vibratoria específica. Entonces nuestros pensamientos también vibran. Exacto. Imagina las notas musicales, cada una tiene una frecuencia distinta. De la misma manera, cada pensamiento, cada emoción vibra a una frecuencia particular. Y estas vibraciones pueden influenciarse mutuamente. Entonces, si cambio la frecuencia de mis pensamientos, puedo cambiar mi realidad. Eso sí que es poderoso. El hermetismo nos enseña que al comprender el principio de vibración, podemos aprender a modular nuestras propias frecuencias mentales y así influir en nuestra realidad. Increíble. Es como si tuviéramos el poder de convertirnos en alquimistas de nuestra propia vida. Hablemos de la alquimia, un concepto que a menudo se malinterpreta. Sí, la gente suele asociarla con la transformación de plomo en oro, pero ¿cómo se entiende la alquimia en el hermetismo? En el hermetismo, la alquimia va mucho más allá de la transformación física de los metales. Más allá. Se trata de un proceso de transformación interior, un viaje de autodescubrimiento y evolución espiritual. Entonces no se trata de convertir metales en oros, sino de convertirnos a nosotros mismos en oro espiritual. Exacto. La alquimia interior se trata de transmutar las impurezas de nuestro ser, como el egoísmo, el miedo o la ignorancia en oro espiritual, virtudes como la sabiduría, el amor y la compasión. Es como pulir una piedra preciosa hasta que brille con todo su esplendor. Una excelente metáfora. El alquimista interior busca esa transformación, esa purificación del alma para alcanzar la iluminación. Y hablando de textos que iluminan, podríamos hablar de la tabla Esmeralda. Se dice que contiene la esencia de las enseñanzas de Hermes Trismegisto. La tabla Esmeralda es uno de los textos más enigmáticos del hermetismo. Se dice que fue escrita por el propio Hermes y que contiene en pocas líneas la esencia de su sabiduría. La frase clave, como es arriba, es abajo, resume la interconexión entre el microcosmos y el macrocosmos. O sea que lo que sucede en el universo se refleja en nosotros. Ajá. Y viceversa. Una idea bastante potente. La tabla Esmeralda también contiene una alegoría alquímica que representa la transformación del alma a través de diferentes etapas. Es un texto que ha inspirado a místicos y alquimistas durante siglos. Y para alcanzar esa transformación, el hermetismo habla de la gnosis, ¿no? ¿Qué es exactamente la gnosis y cómo se relaciona con este camino espiritual? La gnosis en el contexto hermético se refiere a un tipo de conocimiento que va más allá del intelecto. Más allá. Un conocimiento directo, intuitivo, que surge de la experiencia interna. Es decir, que la verdadera sabiduría no se encuentra solo en los libros, sino dentro de nosotros mismos. Exacto. La gnosis es un despertar de la conciencia, un conocimiento que se revela a través de la experiencia, la meditación, la introspección. Entonces no se trata solo de acumular información, sino de conectar con una sabiduría más profunda. Precisamente, el hermetismo nos invita a desarrollar los ojos del corazón. Ojos del corazón. Una forma de percibir la realidad que va más allá de lo superficial, que nos conecta con la esencia de las cosas. Es como si tuviéramos que despertar una nueva forma de ver el mundo. Exacto.
Y al hacerlo, podemos acceder a la gnosis, a un conocimiento profundo que nos transforma desde adentro. Fascinante. Y ahora me intriga saber qué nos dice el hermetismo sobre el alma humana y su viaje. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos según esta filosofía? El hermetismo postula que el alma humana es de origen divino proveniente de un reino de pura conciencia más allá del mundo material. A través de la encarnación, el alma se enreda con los deseos y experiencias materiales, experimentando una especie de amnesia espiritual. Es como si al nacer olvidáramos nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Yeah. Y el objetivo es recordar quiénes somos realmente. Exacto. El objetivo de la práctica hermética es despertar de esa amnesia, recordar nuestra esencia divina y retornar a un estado de unidad con la fuente. Un viaje de regreso a casa, me gusta esa metáfora. Pero, ¿qué obstáculos encontramos en este camino? ¿Qué nos impide recordar nuestra verdadera naturaleza? El Corpus Hermeticum, una colección de textos atribuidos a Hermes, describe 12 tormentos que afligen al alma humana. Estos tormentos representan emociones y deseos negativos que obstaculizan nuestro progreso espiritual. 12 tormentos. Suena intenso. ¿Cuáles son algunos de ellos? Hablamos de emociones como la tristeza, la ira, la envidia, la codicia. Son fuerzas que nos mantienen atados al mundo material y nos impiden experimentar la plenitud de nuestra naturaleza espiritual. Entiendo. Son como cadenas que nos atan a la ilusión de la separación. Exacto. Y el hermetismo nos ofrece herramientas para liberarnos de esas cadenas, para trascender esos tormentos y recordar quiénes somos realmente. Es un mensaje esperanzador, ¿no? Nos dice que la transformación es posible. Sí, el hermetismo nos invita a un viaje de autoconocimiento, de purificación, de retorno a la unidad. Es un camino desafiante, pero lleno de belleza y sabiduría. Y con esto creo que hemos cubierto una buena parte del panorama general del hermetismo. ¿Te parece si en la próxima parte nos adentramos un poco más en algunos de los textos clave, como el Corpus Hermeticum y la Tabla Esmeralda? Me parece perfecto. Aún hay mucho por explorar en este jardín de sabiduría ancestral. Estupendo. Entonces nos vemos en la próxima parte de su Jardín de las Letras para seguir desentrañando los misterios del hermetismo. Y decíamos que el hermetismo nos ofrece herramientas para liberarnos de las cadenas que nos atan a la ilusión de la separación. Ajá. Y aquí es donde entra en juego otro principio fundamental. La polaridad. Cierto, mencionaste que todo tiene dos lados, dos polos opuestos como el día y la noche, ¿no? Ajá. ¿Cómo se aplica este principio en el hermetismo? La polaridad nos dice que todo en el universo tiene su opuesto. Su opuesto. Y que esos opuestos son en realidad dos extremos de una misma cosa. De una misma cosa. El calor y el frío. Ajá. La luz y la oscuridad. Ya. El amor y el odio son ejemplos de polaridad. Entonces, el bien y el mal también son dos polos de una misma cosa. Exacto. Y lo interesante es que esos opuestos no son estáticos, Oh. sino que se pueden transformar uno en el otro. ¿Te refieres a que podemos convertir lo negativo en positivo? Sí, Como convertir el odio en amor. precisamente el hermetismo nos enseña que a través de la alquimia mental, al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud, nuestra vibración, podemos cambiar la polaridad de una situación o de una emoción. Es como si pudiéramos cambiar el canal de nuestra mente sintonizando la frecuencia que queremos experimentar. Exacto. Y al hacerlo, no solo cambiamos nuestra experiencia interna, sino que también influimos en nuestro entorno, ya que todo está interconectado. Hablando de interconexión, ¿cómo encaja el principio de ritmo en todo esto? Está relacionado con la polaridad. El principio de ritmo nos dice que todo en el universo está en constante movimiento, en un flujo y reflujo. Flujo y reflujo. Como las olas del mar o el péndulo de un reloj. Yes. Este movimiento se produce entre los dos polos de cualquier cosa, siguiendo un ritmo específico. Entonces todo tiene su propio ciclo, su propia danza entre opuestos. Exactamente. Y al comprender este principio podemos aprender a surfear las olas del cambio, adaptarnos a los ciclos de la vida, en lugar de resistirnos a ellos. Es como aprender a bailar con la vida, ¿no? Aceptar el flujo natural de las cosas. Precisamente. Y el hermetismo nos enseña que incluso podemos influir en el ritmo de las cosas al elevar nuestra conciencia a un plano superior. A un plano superior. ¿Te refieres a los diferentes planos de existencia de los que habla el hermetismo? Exacto. El hermetismo describe diferentes planos de existencia desde el plano físico hasta el plano espiritual. Y cada plano tiene sus propias leyes y principios, sus propias vibraciones. Es como si existieran diferentes dimensiones de la realidad vibrando a diferentes frecuencias. Precisamente. Al elevar nuestra conciencia podemos acceder a planos superiores donde las leyes y los principios son diferentes, donde las posibilidades son más amplias. Suena un viaje fascinante. Y ese viaje, según el hermetismo, no es solo individual, sino que está conectado con el viaje del alma universal, con la evolución de la conciencia cósmica. ¿Te refieres a que todos estamos
estamos conectados, que formamos parte de un todo mayor. Exacto. El hermetismo nos enseña que la separación es una ilusión, Una ilusión. que en realidad todos somos uno, Uno. que formamos parte de la mente divina del todo. Esa idea me resuena mucho, la verdad. Siempre he sentido que hay algo más grande que nos conecta a todos. Precisamente. Y al conectar con esa unidad, al despertar la conciencia de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, podemos acceder a un poder y una sabiduría infinitos. Es un camino de autodescubrimiento que nos lleva a la vez al encuentro con lo divino. Exacto. Y ese encuentro, según el hermetismo, no es algo que suceda después de la muerte, No, sino que es posible experimentarlo aquí y ahora, aquí y ahora. a través de la gnosis, a través del despertar de la conciencia. Es un mensaje que nos llena de esperanza, que nos da la posibilidad de vivir una vida plena de significado. Precisamente. El hermetismo nos ofrece una visión del mundo y del ser humano llena de posibilidades donde la magia y la espiritualidad se entrelazan con la sabiduría ancestral. Es un camino de transformación personal que nos invita a ser alquimistas de nuestra propia realidad, a convertir el plomo en oro, la oscuridad en luz. Y ese camino, aunque a veces pueda parecer complejo, está lleno de belleza y sabiduría y nos conduce a un destino maravilloso, la unión con lo divino, la experiencia de la unidad, el despertar de la conciencia cósmica. Un destino que vale la pena perseguir, sin duda. Y para comprender mejor este camino podemos adentrarnos en algunos de los textos clave del hermetismo, como el Corpus Hermeticum. Me encantaría. He oído hablar del Corpus Hermeticum, pero no conozco mucho sobre su contenido. ¿Podrías contarnos un poco más? El Corpus Hermeticum es una obra rica en simbolismo y alegoría que ha inspirado a místicos y filósofos durante siglos. ¿Y qué temas se tratan en el Corpus Hermeticum? El Corpus Hermeticum abarca una amplia gama de temas, desde la naturaleza del universo y la creación del mundo hasta la naturaleza del alma humana y el camino hacia la iluminación. También se habla de temas como la astrología, la alquimia y la magia, siempre desde una perspectiva espiritual. Suena como una obra llena de sabiduría ancestral. Lo es. Uno de los conceptos clave que se desarrollan en el Corpus Hermeticum es la idea de que el universo es mental. El todo es mente, el universo es mental, como afirma uno de los textos. Es el principio de mentalismo del que hablábamos antes, ¿verdad? Exacto. El Corpus Hermeticum nos enseña que la realidad es una creación mental, Mental. que todo lo que percibimos con nuestros sentidos no es más que una proyección de la mente divina. Es una idea que nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo, a mirar más allá de las apariencias. Precisamente. Al comprender la naturaleza mental del universo, podemos empezar a comprender el poder de la mente, el poder que tenemos para crear nuestra propia realidad. Es un poder que a menudo olvidamos, pero que está ahí a nuestra disposición. El Corpus Hermeticum nos recuerda que somos creadores, que tenemos la capacidad de transformar nuestra vida y nuestro mundo a través del poder de la mente. Un mensaje esperanzador, sin duda. Y para acceder a ese poder, el Corpus Hermeticum nos ofrece un camino Un camino. de autoconocimiento, de purificación, de transformación. ¿Y en qué consiste ese camino? El Corpus Hermeticum describe un proceso de ascensión del alma Ajá. a través de diferentes etapas o planos de conciencia. De conciencia. El objetivo final es la unión con lo divino, la gnosis, la iluminación. Es como un viaje de regreso a casa, a nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Y en ese viaje el alma se enfrenta a diferentes pruebas, a diferentes tentaciones que debe superar para poder avanzar. El Corpus Hermeticum describe 12 tormentos que representan las fuerzas negativas que nos mantienen atados al mundo material. Esos 12 tormentos que mencionábamos antes. Exactamente. Son emociones y deseos como la tristeza, la ira, la codicia, la envidia, la lujuria. Son fuerzas que nos impiden experimentar la plenitud de nuestra naturaleza espiritual. Son como obstáculos en el camino hacia la luz. Precisamente. El hermetismo nos enseña que la única forma de superar esos obstáculos es a través de la transmutación, a través de la alquimia interior que convierte lo negativo en positivo. Es un proceso de purificación, de transformación. Exacto. El hermetismo nos enseña que el camino hacia la luz no es fácil, pero que la recompensa final vale la pena la unión con lo divino, la experiencia de la unidad, el despertar de la conciencia cósmica. Un destino que nos invita a seguir buscando, a seguir creciendo, a seguir evolucionando. Un viaje que vale la pena emprender, sin duda. Y hablando de viajes, creo que es hora de que sigamos explorando este fascinante mundo del hermetismo. ¿Qué te parece si en la próxima parte profundizamos en algunos de los conceptos más enigmáticos como el nous y el poimandres? Me parece una excelente idea. Hay mucho más que descubrir en este jardín de sabiduría ancestral. Retomamos nuestra inmersión en el hermetismo. Y mencionaste algo que me dejó pensando. El nous. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante en esta tradición? El nous. Es un concepto fascinante que podríamos traducir como mente divina o inteligencia cósmica. Imagina una conciencia que impregna todo el universo.
la fuente de toda la creación de la que todos formamos parte. Es como si el universo entero fuera un ser consciente, ¿no? Y nosotros, pequeñas chispas de esa conciencia. Exacto. El hermetismo nos enseña que no estamos separados de esa mente divina, sino que somos parte de ella. Nuestro propio nos, nuestra mente individual, es una emanación del nos universal. Es una idea que me hace sentir conectada con algo mucho más grande que yo misma. Y esa es precisamente la experiencia que busca el hermetismo, la unión con lo divino, la gnosis, la iluminación. Al conectar con el nos, podemos acceder a una sabiduría y un poder infinitos. Pero ¿cómo podemos conectar con algo tan vasto, tan intangible? Bueno, el hermetismo nos ofrece diferentes herramientas para cultivar esa conexión. La meditación, la contemplación, la oración, son prácticas que nos ayudan a aquietar la mente, a silenciar el ego para poder escuchar la voz del nos. Es como si tuviéramos que despejar el ruido mental para poder sintonizar con la frecuencia de la ente divina. Exacto. Y al conectar con el nos, al experimentar esa unión, podemos trascender los límites del ego y acceder a un estado de conciencia superior. Un estado de conciencia donde experimentamos la unidad, la armonía, la paz interior. Precisamente. El hermetismo nos enseña que ese estado no es algo que debamos buscar fuera de nosotros, sino que ya está presente en nuestro interior. Solo necesitamos recordar quiénes somos realmente, despertar a la realidad de nuestra conexión con el nos. Y para profundizar en esa idea, mencionaste un texto llamado Poimandres. ¿Qué podemos aprender de este texto? El Poimandres es uno de los textos más importantes del Corpus Hermeticum. En él se relata una revelación divina que Hermes Trismegisto recibe de una figura llamada Poimandres, que se identifica como la mente divina. Es como si Hermes tuviera una conversación directa con Dios, ¿no? En cierto modo, sí. En el Poimandres, Hermes recibe enseñanzas sobre la creación del universo, la naturaleza del alma humana y el camino hacia la iluminación. Suena un texto lleno de sabiduría ancestral. Lo es. Y uno de los mensajes clave del Poimandres es que el ser humano es una imagen de Dios, que llevamos en nuestro interior la chispa divina, una emanación del nos universal. Es una idea que nos invita a reconocer nuestra propia divinidad, nuestro potencial infinito. Exacto. El Poimandres nos recuerda que no somos seres limitados, sino que somos seres divinos, con la capacidad de crear, de amar, de experimentar la plenitud. Y para manifestar ese potencial, para despertar a nuestra verdadera naturaleza, el hermetismo nos propone un camino de transformación personal, ¿no? Precisamente. El Poimandres describe un proceso de ascensión del alma a través de diferentes etapas o planos de conciencia. Un viaje de regreso a la unidad, a la fuente, al nos. Un viaje que nos reta a trascender nuestras limitaciones, a liberarnos de las cadenas del ego, a recordar quiénes somos realmente. Exacto. El hermetismo nos ofrece las herramientas y las enseñanzas que necesitamos para emprender ese viaje. Un viaje que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la separación a la unidad. Un viaje fascinante que nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia, a conectar con la sabiduría ancestral, a descubrir la magia que reside en nuestro interior. Y al hacerlo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la transformación del mundo, a la evolución de la conciencia cósmica. Es un mensaje poderoso que nos invita a la acción, a la responsabilidad, a ser agentes de cambio. El hermetismo nos enseña que somos co-creadores, que tenemos el poder de moldear nuestra realidad y contribuir a la creación de un mundo más luminoso, más armónico, más conectado con la mente divina. Y con esta reflexión, creo que hemos completado nuestra inmersión en el fascinante mundo del hermetismo. Una tradición milenaria que nos ofrece un camino de autoconocimiento, de transformación personal y de conexión con lo divino. Una sabiduría que sigue siendo relevante en nuestros días, guiándonos hacia la luz, la armonía y la unidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración del Jardín de las Letras. Hasta la próxima.